Caballo. Cuento escrito y leído por Adrián Guillén. Pedrito Nanguyasmú tenía las facies de un caballo, los pelos parados de la cabeza como crines, los ojos saltones y los dientes grandes y desordenados que le hacían verse trompudo, le daban ese parecido. Y ese era precisamente el sobrenombre que había llevado desde que era niño. Un compañero de la primaria que se las daba de muy listo y se pasaba los días poniendo apodos a todos los amigos, se lo puso, y la verdad le quedó como anillo al dedo. Caballo nació en una ranchería, en el rancho de Don Pancho, el de las Lajas, un poblado pequeño a las faldas del cerro de las Guacamayas, ahí por donde abundaban los venados cola blanca, que de vez en cuando cazaba para abastecer de carne, cuando escaseaba la res. Y de verdad escaseaba, a pesar de ser un rancho donde se supone que crían estos animales. Sin embargo, pasaban hasta 2 semanas sin comer carne, y entonces don Pancho tomaba su rifle y le silbaba su chucho pulgón, y junto con su hijo Panchito, que le decían de apodo Tribilín, salía rumbo a la casa de Pedrito, el caballo. «Vámonos de cacería, caballito», le gritaba, y ni tardo ni perezoso, agarraba su morral y su sombrero y salía corriendo tras ellos. Era un chamaco solitario, a pesar de que tenía muchos amigos en la escuela. Le gustaba la soledad, sobre todo en las tardes, cuando empezaba a oscurecer y bajaba la neblina de lo alto del cerro, y la temperatura descendía unos grados, tanto que se ponía a tiritar. Entonces entraba a su casa y le pedía a su abuela que le prestara un rato el cobertor grueso de lana que usaba ella para cubrirse las piernas. Volvía a salir y de paso tomaba un tizón del fogón. Le gustaba agitarlo al viento para que volaran las chispas y atrajera a los cucayos que volaban en el monte emitiendo sus luces intermitentes. Los atrapaba y los metía en un bote de vidrio, y ahí les ponía un poquito de azúcar para que se alimentaran y siguieran viviendo, emitiendo sus luces verde amarillentas. Y eso le gustaba, porque se pasaba tardes enteras observando las lucecitas que emitían al revolotear dentro de la botella. Su vida era tranquila, nada de sobresaltos, hasta que sucedió la tragedia que le dio un giro de 360 grados a su vida. Sucedió una tarde como tantas. Ese día no había ido con ellos Panchito, el Tribilín, y cuando regresaban exhaustos por haber perseguido durante horas a un cola blanca que por fin habían logrado cazar, sucedió algo que vino a cambiar su vida. Pedro caminaba con la presa en los hombros, y don Pancho iba delante. Un segundo de distracciones provocó que diera un paso en falso, y bastó un tropezón para que se esfumara la tranquilidad que se respiraba en esos parajes. El disparo asustó a los pájaros, que salieron volando de sus ramas, y el cuerpo desmadejado de don Pancho rodó, sin vida, por la pequeña hondonada. Al oír el disparo, Pedro dejó el venadito a un lado en el suelo y corrió hacia él, y al verlo tirado lo sacudió para que reaccionara. Pero don Pancho estaba flácido y no respiraba. Entonces corrió hacia el pueblo para avisar del accidente a su esposa, y ésta al policía en la comandancia. Los 2 únicos policías del pueblo, junto con el comandante, llegaron hasta donde estaba el cuerpo tirado en el fondo del barranco, guiados por el caballo. Y luego de una ligera inspección, el comandante se rascó la cabeza y suspiró, al tiempo que indicaba a los 2 policías que se llevaran preso al caballo. Este protestó gritando que todo había sido un accidente y que él no tenía nada que ver con eso. Y forcejeando trató de escapar, pero todo fue inútil. Sin más indagación, se lo llevaron al improvisado calabozo que tenían en la presidencia municipal, un cuartucho maloliente y frío, donde solo había un catre, una silla y una mesita.
Ahí pasó los siguientes 7 días, en lo que arreglaban su traslado, sin más ni más, a la penitenciaría de la capital. Lo condenaron a 20 años. 20 años en los que perdió todo. Primero a sus abuelos, que murieron 2 años después de que lo encarcelaron. Y de ribete, perdió la pequeña propiedad que ellos le habían dejado en herencia. En la cárcel conoció y se hizo amigo de un hombre que lo habían sentenciado a 30 años de prisión por matar y estafar a muchas personas. Él le enseñó muchos trucos para ganar dinero. Pero lo más importante fue un papel que le entregó semanas antes de que saliera de la prisión. Mira, caballo, le había dicho, yo ya estoy viejo y sé que no saldré vivo de acá. Y tú me has caído muy bien, por eso te voy a dar esto, le dijo y le entregó el papel, cuidadosamente doblado. No lo leas ahorita, sino hasta que estés fuera. El tiempo pasó volando, y por fin, cuando cumplió su condena, salió sin un solo peso en la bolsa. Había perdido todo, menos su apodo. No tenía a dónde ir, así es que decidió regresar a Las Lajas, con la esperanza de encontrar cobijo y trabajo, por supuesto. Allí nadie se fijó en él. La mayoría de sus amigos de la primaria se habían marchado, buscando nuevos horizontes. En la cantina vio al Tribilín, hijo único de don Pancho, y con el que había hecho buena pareja desde que eran niños, quizá porque se parecían, por los dientes saltones y el pelo parado. Era un niño flaco y desgarbado, y ahora lo veía gordo, pero hinchado de la cara, abotagado. Era alcohólico, y quizá eso le estaba cobrando factura. Caballo! Dijo con voz pastosa nada más al verlo. Al fin te soltaron, dijo riendo, pero con un dejo de reproche. ¿Qué haces por acá? Le dijo invitándolo a sentarse frente a él, ofreciéndole una cerveza. Pedro el caballo lo miraba con recelo, pues sabía que también él lo acusaba de la muerte de su padre. Estoy enfermo, caballito, le dijo. Mira. Se puso de pie y le enseñó la panza inflada y brillante de tan tensa que estaba. Hace 6 meses por poco y me muero. Vomité sangre, le dijo echando un trago de cerveza. ¿Y entonces por qué no dejas el alcohol? Dijo el caballo. Eso es lo que te tiene así. El Tribilín no respondió. Vivía solo por culpa del alcohol, que lo había llevado a perder su trabajo y con ello a la esposa y a sus hijos, quienes tuvieron que buscar trabajo por otro lado, y terminaron llevándose a su madre de ahí, del pueblo. Así un día cuando regresó cayendo de bolo a su casa ya no los encontró. Eso sucedió después de que le dieron de alta del hospital, cuando vomitó sangre. A sus hijos y a la esposa ya no les importaba su destino, porque no entendía. Nada más había salido del hospital, descansado una tarde, y al día siguiente se había perdido nuevamente en la cantina. Y eso no les gustó. Esa tarde Pedro acompañó al Tribilín a su casa, pues no podía caminar de tan bolo que iba, y se le hizo fácil quedarse ahí a dormir en un rincón, aunque fuera por esa noche. Buscó un petate debajo de la cama, porque sabía que era costumbre de don Pancho guardar uno ahí cuando iban de cacería, y lo utilizaba cuando él quedaba a dormir en esa casa. Tantos años habían transcurrido, pero se acordaba muy bien de eso, y no le falló, ahí estaba, empolvado pero en buenas condiciones, enrollado y atado con un mecate. Lo extendió y buscó algo que le sirviera de almohada, y unos trapos para taparse del frío, y después se acomodó a dormir, pensando enseñarle al Tribilín la nota que le había entregado su amigo de la prisión. Pero no alcanzó a llegar a eso, porque en la madrugada despertó cuando sintió que unas manos le apretaban el gañote. «Pinche caballo, mataste a mi papá»,
gritaba y apretaba más fuerte. Pero el caballo era más fuerte que el Tribilín y logró quitar sus manos de encima, y de un puñetazo en la quijada lo dejó noqueado. Se puso de pie y buscó el machete de don Pancho, que siempre mantenía metido en la funda y colgado de un clavo en la pared, y no lo pensó dos veces. Lo sacó y de un certero machetazo en el cuello le quitó la vida. Lo arrastró dejando una mancha de sangre en el piso y lo sacó al patio, donde cavó un agujero y lo echó ahí. Estaba dando las últimas paladas de tierra cuando asomaron los primeros rayos del sol. Tomó un morral y puso ahí lo que encontró para comer y algunos billetes que encontró en la cartera del Tribilín, y salió a toda prisa para esconderse en el monte. Luego caminó por la vereda que tantas veces lo había caminado con don Pancho, y se alejó hasta que el cansancio lo venció, ya entrada la tarde, cuando llegó a la orilla de un río. Ahí hizo una fogata y se durmió al calor del fuego. Muy de madrugada despertó y emprendió el camino tratando de alejarse bastante, antes de que descubrieran el cadáver y lo señalaran a él como el sospechoso número 1, pues 2 o 3 personas lo vieron salir de la cantina llevando casi a rastras al bolo del Tribilín. Pasada una semana ya estaba muy lejos de las lajas y fuera de peligro. Fue hasta entonces que se acordó del papel que llevaba guardado durante tanto tiempo, y ya más tranquilo, cuando se sentía a salvo, lo sacó del bolsillo y lo leyó con detenimiento. Ahí mencionaba la existencia de un tesoro que debía encontrar partiendo de la búsqueda de una llave, localizada en una cripta del cementerio de una ciudad lejos, en el norte del país. No le dio mucha importancia y suspiró. En primera, no sabía la autenticidad de esa nota, y en segunda, para llegar hasta ahí necesitaría mucho dinero. Así es que hizo una bolita con el papel y lo lanzó al torrente del arroyo que pasaba por ahí, para que se lo llevara el agua. Pero con muy poca fuerza, porque no alcanzó a llegar hasta allá, y rodó por la pendiente hasta detenerse en unas rocas. Se olvidó por un momento de eso, y se recostó en la hierba a descansar. ¿Y si es cierto lo de esa nota? ¿Estaré pateando mi suerte? Se sentó y, pensándolo mejor, corrió ansioso a recogerla, temiendo de que la corriente se la hubiese llevado. Pero ahí estaba la pequeña bolita de papel. La recogió y la extendió lo mejor que pudo. Luego la dobló cuidadosamente en 4 y se la guardó en la bolsa del pantalón. En el primer pueblo que llegó rápidamente consiguió trabajo, pues era un hombre que le gustaba servir y caía bien con la gente. Caballo, hazme esto, caballito, ve por aquello. Al cabo de 10 meses ya había juntado bastante dinero, pero no lo suficiente para emprender la aventura. Tendría que trabajar duro, quizá un año más. En realidad no tenía prisas. Tenía la corazonada que esa aventura le podría acarrear problemas, o en el menor de los casos hacer que perdiera lo poco que ya había ahorrado. Pero el caballo tenía espíritu de aventurero, y esa nota la tenía bien clavada en su mente. Tarde o temprano haría ese viaje. Y al fin, después de 18 meses, logró juntar lo que necesitaba, y una tarde se despidió de su patrón y sus amigos, y emprendió el camino que lo llevaría al inicio de esa aventura. Pedro golpeó el candado oxidado con una piedra, y éste saltó hecho pedazos. Luego empujó la reja y los goznes oxidados rechinaron. Quizá hacía décadas que esa puerta no la abría nadie. Y al abrirla, un vaho caliente brotó del interior. Antes de entrar, checó para corroborar que estaba en el lugar correcto. Se secó el sudor de sus manos con un pañuelo y tomó el papel cuidadosamente doblado que llevaba en la bolsa.
La clara descripción del lugar en la nota correspondía a ese sitio. Respiró profundo y entró. Había llegado hasta allí después de caminar por los pasillos del viejo cementerio, mirando a uno u otro lado y leyendo las inscripciones de cada cripta. Al fin la había localizado en el extremo oriente del andador central, a la izquierda de un gran olmo. Era una cripta gris y completamente abandonada, tan antigua que los nombres y las fechas apenas se podían leer por la capa de moho y óxido que cubría la placa. Pero a Pedro no le interesaba eso, él iba por otra cosa. A esas horas parecía que era él el único visitante en el cementerio, silencioso y espeluznantemente aterrador. El cartel a la entrada del panteón señalaba el horario de visitas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y en su reloj faltaban 5 minutos para las 6 de la tarde. Todo era quietud, los árboles apenas se mecían con el viento, pero no se escuchaba ni un solo pájaro, todo estaba en silencio. Esperó unos minutos antes de hacer lo que se proponía. Buscó algo que le sirviera de palanca para remover la tapa de cemento que cubría la tumba, y encontró una varilla entre un montón de escombros. Luego la encajó en el borde de la tapa y la forzó, deslizándola a un lado, dejando al descubierto 6 gavetas tapadas con muros de ladrillo, húmedos y mohosos. Un vapor caliente ascendió, y el olor a humedad penetró en su nariz. La escalinata de gradas resbaladizas bajaba hasta el fondo, quizá a unos 10 metros de profundidad. Probablemente las 6 gavetas estaban ocupadas desde hacía muchísimos años, y los cadáveres allí dentro eran tan antiguos que sus esqueletos se desmoronarían al contacto con el aire del exterior, si intentaba exponerlos. Pero no había viajado hasta esa ciudad para hacer eso. El caballo había ido por el tesoro, que según en esa nota escrita en el papel amarillento, estaba escondido en algún lugar. Lo primero que tiene que hacer es encontrar la llave. Bajó los escalones con mucho cuidado hasta llegar al fondo, pensando que ahí encontraría la llave, pero no estaba allí. Quizá está dentro de una de las gavetas. Tendré que profanarlas y hurgar entre los esqueletos, pensó. ¿Y si solo es una broma? Pero Pedro, convertido en un hombre aventurero y además prófugo de la justicia, decidió seguir adelante. Así es que empezó a escarbar los muros que aislaban cada uno de los compartimentos. Eran 6 cadáveres, o lo que quedara de ellos, metidos en 6 ataúdes, quizá deshechos por el paso del tiempo, hasta hacer un agujero lo suficientemente grande para poder introducir medio cuerpo. Allí dentro estaba oscuro. Encendió un cerillo y vio el féretro deshecho que contenía un esqueleto poroso y frágil, con restos de tela podrida y sucia, y aspiró un olor rancio que le provocó náuseas. Se cubrió la nariz con un pañuelo y removió la osamenta con la mano. Ahí no estaba la llave. Entonces hizo lo mismo con la gaveta de abajo, pero tampoco la encontró. Solo restos humanos más antiguos que los de arriba. Entonces probó en la última gaveta del lado izquierdo. Rompió la pared con el trozo de varilla y allí encontró 2 montoncitos de ropa, hecha jirones, con 2 esqueletos extrañamente bien conservados, de 2 niños, gemelos, pensó Pedro, y la llave negra de hierro forjado allí, en medio de los 2. Un escalofrío recorrió su cuerpo al descubrir el artefacto oxidado, pero en buenas condiciones. Se arrastró para salir, no sin antes echar un vistazo a los cráneos, pues de reojo había notado un leve movimiento, como si lo siguieran,
con una mirada vacía. Salió de ahí rápidamente, sin molestarse en poner la tapa en su lugar, y caminó hacia la salida oeste. Esa llave le servirá para abrir la puerta en el lado oeste del cementerio, decía la nota. Era una pesada puerta negra de hierro, con figuras incrustadas de ángeles y demonios en toda su superficie. El ojo de la cerradura estaba en el centro de la puerta. Tomó la llave y temblando la introdujo, pensando que con solo meterla iba a desencadenar algún movimiento extraordinario. Pero no pasó nada, sino hasta que le dio un giro a la derecha. Entonces algo sonó, como si hubiese activado un mecanismo de engranes, hasta que finalmente se produjo un clac, y la puerta se abrió unos centímetros. Le empujó y sin pensar en lo que pudiera encontrar allí dentro, penetró en la oscuridad. Inmediatamente la puerta se cerró de un golpe. El mecanismo de engranes se volvió a activar hasta el clac final. Pedro se asustó y quiso abrir, pero ya no pudo. ¿Había quedado fuera o dentro? No miraba nada por lo intenso de la oscuridad. Alzó la vista y vio todo oscuro. No miraba estrellas ni nubes. Entonces cayó en la cuenta que esa puerta no era una salida hacia la calle. Estaba atrapado en un cuartucho húmedo y maloliente. Empezó a sudar y a respirar agitadamente. Caminó pegado a la pared para reconocer el terreno que pisaba y comprobó que era un espacio pequeño, 4 metros cuadrados a lo sumo. Muy angustiado, recargó la espalda en la pared fría y se dejó caer sentado con las piernas estiradas. Derrotado, sintiendo que le faltaba el aire. Entonces sucedió algo que lo estremeció. Alguien reía frente a él. Era una risa quedita y en un susurro lo llamaba por su apodo. Caballo, caballito. Estaba tan oscuro que no alcanzaba a ver nada. No estaba solo. Alguien le había hecho una mala jugada y se estaba burlando de él en medio de esa intensa oscuridad. Entonces, como por arte de magia, apareció frente a él una nube resplandeciente que iluminó el espacio y poco a poco fue adquiriendo la figura de 2 cuerpos pequeños. Los niños de la tumba, pensó asustado. No estaba soñando, todo era tan real que se atrevió a extender los brazos para tocarlos, y se le erizaron los vellos de sus brazos al sentir el frío de sus pequeños cuerpos. En ese preciso momento, una mano rígida le agarró su mano y una descarga eléctrica recorrió todo su brazo provocando un choque que hizo que perdiera el conocimiento. Quizás solo fueron segundos de confusión, porque cuando volvió en sí, estaba solo en ese húmedo cubículo, y en la misma posición que había estado desde el principio, y entre sus dedos tenía un trozo de papel, que por la intensa oscuridad no sabía de qué se trataba. Caballo estaba muy confundido y asustado, sin entender todavía lo que le estaba pasando. Respiró un poco aliviado al ver que la puerta ya estaba abierta, y sin pensarlo 2 veces salió rápidamente de ahí. Caminó por los pasillos entre las tumbas abandonadas, iluminadas solo por la tenue luz de la luna, y avanzó sin rumbo entre la maraña de criptas buscando una salida. Por fin, después de 2 o 3 horas y cuando el frío de la madrugada le calaba hasta los huesos, llegó al extremo sur del muro periférico, lo suficientemente bajo para encaramarse y saltar al otro lado. Así lo hizo, y salió a un camino pedregoso. Se relajó cuando vio que más adelante pasaban los autos a gran velocidad. Era una avenida amplia y pronto identificó el lugar y caminó tranquilamente hasta el hotel donde se había quedado hospedado. Lo primero que hizo cuando llegó a su habitación
fue sacar el papel que había guardado en la bolsa del pantalón. Era un trozo de papel ajado y amarillento, donde estaba escrito con letras irregulares lo que parecía corresponder a una dirección. Pedro sonrió emocionado. Creo que voy bien, pensó. Se metió a la regadera y después se echó a la cama a dormir. Estaba tan cansado que durmió toda la noche, con un sueño tan profundo que no despertó sino hasta 4 horas después, al sentir el olor de los alimentos que se cocinaban en el restaurante del hotel. Tenía hambre, y después de vestirse bajó a desayunar. El taxista se rascaba la cabeza y agitaba sus manos cuando entraba por alguna calle para después darse cuenta que se había equivocado. Pedro miraba la desesperación en su rostro y sonreía, pero al fin en uno de tantos intentos logró llegar a la calle que señalaba el papel. El número correspondía a una casa a medio construir, con paredes de ladrillos sin repellar, y las ventanas sin vidrios, cubiertas solamente con una cortina sucia. La casa estaba situada en un asentamiento marginal de la ciudad, donde la basura y las ratas pululaban por todos lados. Pedro no entendía por qué había llegado hasta ahí, ni tampoco se podía imaginar qué relación tenía el tesoro que buscaba con los esqueletos de los 2 niños que vio en esa tumba, y la llave encontrada entre los 2. Tocó la puerta y al momento salió una anciana encorvada, que se movía lentamente como si temiera desmoronarse a cada paso. Sin preguntar quién era, le hizo un ademán para que pasara y le ofreció una silla para que se sentara. Luego se acercó al fogón y sirvió 2 tazas de café humeante. Le ofreció una y se sentó en la silla de enfrente. Tosió para aclarar su garganta, luego echó un gargajo al suelo y con voz ronca empezó a hablar. Lo estaba esperando. Pedro, el caballo, se puso pálido, tragó saliva y respondió: No entiendo, dijo titubeando. No se asuste, dijo la anciana. Usted solo está sirviendo de vehículo para que yo pague mis culpas y me libere de esta aflicción que no me ha dejado vivir tranquila toda mi vida, y que al fin permita irme de este plano terrenal para siempre. Mire, joven, lo que le voy a contar parece algo increíble, pero sucedió. No lo estoy inventando ni estoy loca como muchos piensan. Sucedió hace un siglo, dijo, y emitió una risa cansada que terminó en un acceso de tos. Cuando recuperó su respiración, continuó hablando. Ya estoy vieja y cansada, quiero descansar en paz. Pero mis culpas no me lo permiten, hasta que cierre el círculo que sin querer abrí hace muchísimos años, cuando apenas tenía 5. He vivido con algo que no me pertenece, algo que robé después de un incendio que yo misma provoqué. Luego miró hacia la fotografía y señaló con el índice tembloroso. Esos niños, dijo señalando la foto de los gemelos, murieron ahí quemados. Yo me salvé de puro milagro. El techo en llamas se me vino encima, pero quedé atrapada en el fondo de un agujero, y eso me salvó. Llevaba conmigo una bolsa llena de alhajas y dinero, monedas, muchas monedas que pertenecían a esa familia y que yo las había tomado del baúl donde lo guardaban. Sin querer volqué la vela con la que me alumbraba y todo se empezó a quemar. El incendio se propagó en segundos y desgraciadamente toda esa familia murió. El tesoro lo rescaté muchos años después. Una noche, sin que nadie me viera, regresé a la casona quemada y abandonada. Había escondido el tesoro entre los escombros, bajo unas piedras,
y cuando supe que en ese sitio construirían un cine, me atreví a ir a buscarlo. Y ahí estaba la bolsa, que aún la tengo acá, enterrada en el traspatio. Pero desde entonces no he vivido en paz, atormentada y perseguida por los espectros y agobiada por el sufrimiento. Nunca fui feliz. Mi familia murió en un incendio cuando apenas había cumplido 15 años, y entonces quedé sola en el mundo, y así he vivido toda mi vida, castigada por esos recuerdos. La anciana suspiró y secó sus lágrimas. Pedro no sabía qué decir. Dio un trago al café y esperaba que la anciana dijera algo más. Pero en vez de eso, la señora se levantó trabajosamente de la silla y se dirigió al patio. Sígame, le dijo, y caminó despacio hasta la letrina que estaba al fondo. Ahí, a un lado, estaba un montón de piedras. La señora tomó un pico y una pala y se la dio a Pedro. Tenga, le dijo. Estas herramientas ya han sido curadas por don Rodulfo, el brujo del pueblo. Yo intenté muchas veces escarbar esa tierra con esas herramientas y no pude. ¿Le parece extraño? Sí, dijo Pedro, muy extraño. Lo que pasa es que tuve que recurrir a él para liberarme. Aquí está enterrado el tesoro, pero nunca pude desenterrarlo. Una fuerza invisible siempre me lo impedía cuando intentaba hacerlo. Luego se produjo el incendio y perdí a toda mi familia. Nunca pude hacer uso de esa fortuna. Y ahora aquí me tienes, cansada de vivir en la miseria y sin poder morir. Es una maldición que estoy pagando, y ya estoy cansada. Don Rodulfo prometió ayudarme, y lo ha hecho. Y la prueba es que usted está aquí conmigo. ¿Y entonces el papel que me entregó mi amigo de la cárcel? Preguntó el caballo. Don Rodulfo hizo un conjuro poderoso para atraer a la única persona que podría sacar todas esas riquezas, y se valió de esa nota para traerte hasta acá. Solo tú podrás desenterrar eso y hacer que el maleficio desaparezca. Al parecer estás protegido por fuerzas paranormales. Quizá alguien del más allá te está ayudando. Pedro pensó en don Pancho, pero al mismo tiempo sintió un escalofrío al pensar en su hijo, el Tribilín, que no hacía mucho había asesinado. El caballo cogió las herramientas y se dispuso a retirar todas las piedras amontonadas, y minutos después, sudoroso y fatigado por el esfuerzo, dio el primer golpe a la tierra con el pico. La bolsa estaba a unos centímetros bajo la tierra, y en pocos minutos tuvo en sus manos el anhelado tesoro. Pedro no podía creer lo que estaba viendo. Era una verdadera fortuna en joyas y monedas antiguas de oro y plata. Tomó la bolsa e hizo el intento de entrar a la casa, pero la anciana se lo impidió. No debes entrar, le dijo, váyase. Ahora podré morir en paz, dijo la anciana. Y ante la mirada atónita de Pedro, se desmoronó su arrugado cuerpo, quedando en el suelo solo un montón de polvo. Pedro no podía creer lo que estaba presenciando. Por unos segundos permaneció inmóvil. Solo es un sueño, repetía. Y después se alejó de ahí a paso veloz, sin voltear a ver. Al llegar al hotel, se encerró en su habitación y puso la bolsa sobre la cama. Luego echó todo su contenido sobre el colchón, y sus ojos brillaron de la emoción. De la noche a la mañana se había convertido en un hombre rico, pero ahora tenía un problema.
no podría regresar con todo eso en un vuelo comercial, porque con toda seguridad lo detendrían en el aeropuerto. El viaje sería mucho más largo por tierra, pero no tenía otra opción. 5 días después, por fin descendió del autobús y subió a un taxi que lo llevaría hasta su casa. Pedro, el caballo, dejó de ser el caballo para convertirse en don Pedro Nanguyasmú, un hombre rico y poderoso, que un año después se casó con la mujer más joven y guapa de Las Lajas. Ya nadie se acordaba de don Pancho y de su hijo el Tribilín, que habían sido asesinados por él, según decía la gente, cosa que no era cierta en el caso de don Pancho. Pero ya nadie se acordaba de eso. Un año después, su esposa se paseaba orgullosa con el pequeño Pedrito en brazos. ¿Lo conseguiste? Fue lo primero que le preguntó a su esposo cuando lo vio regresar de un jugoso negocio que había hecho con un terrateniente de la región. Él tomó en brazos a su bebé y lo alzó dándole vueltas en el aire, al tiempo que gritaba de júbilo: Sí, sí, ahora somos inmensamente ricos, somos poderosos. Fueron momentos felices en sus vidas, igual que cuando unas semanas después ella le anunció que volverían a ser padres. Pero 8 semanas después el ginecólogo les daba la noticia de que el embarazo era gemelar. Don Pedro se estremeció al saber esta noticia y tuvo un mal presentimiento. Y a partir de ese mismo día empezó a ver sombras deslizarse por las paredes y ruidos inexplicables que se fueron intensificando a medida que pasaban los días, pero que repentinamente cesaron cuando los gemelos nacieron. Eran 2 bebés hermosos. El incendio de la lujosa mansión donde vivía don Pedro y su familia inició por un cortocircuito en un enredijo de cables detrás del televisor. Todos dormían y nadie se percató que el fuego había comenzado a devorar las lujosas cortinas y las puertas de fina madera. Y en pocos minutos todo quedó reducido a cenizas, sin que ellos pudieran escapar.